Dios les bendiga, hermanos, qué gusto estar aquí nuevamente. El día de hoy vamos a escuchar las palabras tercera y cuarta que están a cargo de nuestra hermana Socorro Hernández. Pero primero me gustaría que leyéramos Juan en el capítulo 19, versículo 26 y 27, que dicen de la siguiente manera. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora vamos con nuestra hermana Socorro Hernández. Dios le bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a continuar con la tercera palabra. Pero primeramente vamos a hacer una oración a nuestro Dios para pedir que Él sea el que nos guíe en esta hora. Bendito Dios poderoso, en esta hora estamos delante de tu presencia para darte gracias por esta oportunidad que tú nos concedes. Gracias por cada uno de los que reciben tu palabra, Señor. La queremos, Señor, recibir en nuestro corazón, Padre. Y en esta hora, Señor, estamos en tus manos. Amén. Y quisiera pedirle que abra su Biblia en San Juan, capítulo 19. Vamos a dar lectura el verso 26 y 27. Gracias a Dios por su palabra, su tiempo en esta hora y por la bendición que nos permite de recibirla. Si ya tiene su lectura, le voy a dar lectura. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gracias a Dios, estas palabras fueron tan sabias. Podemos notar que Jesús nos llama madre a María. María era la madre de la humanidad de Jesús, pero también era el instrumento de Dios para la obra, es decir, era una sierva de Dios. Ella fue la primera en creer cuando el ángel se le apareció. Era discípula de Jesús porque le seguía a todas partes. Vivía para Jesús, era una mujer que vivía para Jesús. Y estaba Juan también, el discípulo más joven. La escritura nos dice que se dirigió a Juan. Era el más apegado a Jesús, muy afectivo, se preocupaba también por atender a Jesús, vivía también para él. Entonces ellos, frente a Jesús en la cruz, entre la multitud, los demás, como hemos oído, los demás corrieron, algunos quizás se escondieron. Pedro, ¿verdad? El valiente, el que siempre dio la cara por Jesús, el arrebatado, también andaba escondiéndose de la sirvienta, ¿verdad? Que le reconoció. Pero María y Juan se arriesgaron hasta el último momento entre la multitud, arriesgándose a que los acusaran y los mataran, pero no les importaba porque vivían para Jesús. Entonces ahí Jesús en su dolor, Jesús en toda esa situación que estaba viviendo, en todo lo que ya había pasado, todo lo que hemos visto, aún en su condición humana más débil, se preocupó por su madre. Tuvo una actitud de cuidado
para los que viven para Él. En Efesios 2:10 vemos que Jesús prepara desde antes las buenas obras para nosotros. Es decir, Él siempre sabe lo que va a hacer falta para cada uno de nosotros. Jesús escogió un discípulo. ¿Por qué Juan? No se escoge a alguien tan joven para un cargo así, ¿verdad? No se escoge, a lo mejor nosotros consideramos a veces que los jóvenes pueden tener menos, no capacidad, sino menos a lo mejor responsabilidad, o que siempre encargamos a alguien adulto, ¿verdad?, para las cosas grandes. Sin embargo, Jesús escogió a este discípulo joven porque Juan fue el discípulo que más vivió. Jesús le permitió una relación tan cercana porque tenía algo preparado para Juan. En María y Juan había una dependencia por Jesús, es decir, tenían también un mismo pensamiento y un mismo sentir. Anticipadamente Jesús ya sabía quién sería quien se quedaría con su madre. Las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no tenía una casa. Juan sí tenía una casa, porque en el verso que leímos en el 27 dice: y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Amén. Así es que Juan sí tenía una casa. Jesús se encargó de que Juan fuera joven, cariñoso, que tuviera una casa y que tuviera vida suficiente. Imagínense a Jesús torturado en la cruz, crucificado, padeciendo, y aún así, ¿verdad?, su preocupación también fue para su madre, para María, que no se sintiera sola. Imaginémonos también el sufrimiento de María en Lucas 2, 34, 35, cuando presentaron a Jesús en el templo. Simeón le dice, ¿verdad?, y quisiera que lo leyéramos, Lucas 2, 34, 35. La palabra de Dios se cumplió, las profecías se han ido cumpliendo, y en este tiempo es necesario que veamos que todo este proceso que estaba pasando, ¿verdad?, de la crucifixión, era necesario. En Lucas 2, 34 y 35, y le voy a dar lectura, y dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: aquí este será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Entonces esta mujer estaba sufriendo, ya estaba, la profecía se estaba cumpliendo. Imagínense de qué manera en su papel de madre María estaba sufriendo. Realmente en su corazón había dolor, porque aquel niño, ¿verdad?, que nació en su vientre, ¿verdad?, de su vientre, aquel niño que ella cuidaba, sabiendo quién era, ¿verdad?, ella sabiendo que tenía la capacidad para librarse de todo aquello, entendía el propósito de lo que estaba haciendo Jesús, pero aún así también, ¿verdad?, ella solo obedecía y le servía y le seguía, ¿verdad? Y recordaba seguramente las palabras de Simeón: una espada traspasará tu corazón. Así de grande era el dolor también de María, ¿verdad? Nosotros tenemos un problema, un asunto en el que estamos ocupados, y de repente quizás nos aferramos tanto a eso que pues a veces nuestra familia la hacemos de lado. Jesús no lo hizo así. Jesús fue capaz de hasta en ese momento acordarse de María, ¿verdad?, de preocuparse por María, y no era solo en ese momento, él ya lo tenía planeado desde antes. Él, estando crucificado, se preocupó por los que vivían por él y para él, por el bienestar de María y de su discípulo. La promesa de Jesús de que los que confían en él y le siguen tendrán, ¿verdad?, su protección. Si lo rechazan, aún así tiene misericordia. Si le reconocen, encuentran una comunión. Pero si viven para él, él tiene cuidado, ¿verdad? La iglesia, como nueva familia espiritual, nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que nosotros en la iglesia encontramos el consejo de una madre, el consejo de un padre, el apoyo de un hermano,
¿verdad? El amor de un hijo. Así fue para María y para el discípulo amado, ¿verdad? Desde ese momento, la madre, ¿verdad?, de Jesús fue la madre de Juan. Y Juan se convirtió en el hijo que María estaba entregando en ese momento. Dice en el Evangelio que Jesús en algún momento, María le dijo, ¿verdad?, te están buscando tus hermanos, ¿verdad? Y él dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan y cumplen la palabra de Dios. Así es que era manifiesto en la obra que estaba haciendo Jesús, que ciertamente su familia eran los que hacían su voluntad, la voluntad del Padre. En la cena de la crucifixión había 3 cruces y para cada una Dios tiene un corazón bueno. Comentábamos, quien no cree, Dios le tiene misericordia y le da una oportunidad. Quien le reconoce como el malhechor, él logra una comunión con él, ¿verdad?, y la salvación. Pero quien vive para Cristo y para agradarlo a él, Dios va a tener el cuidado de toda aquella persona, ¿verdad? De cómo estamos, de cómo nos sentimos, de nuestras tristezas, de nuestras angustias, nuestras necesidades. Él se va a preocupar de que estemos bien, como María y como Juan. En el Salmo 37, 25 dice, quisiera que leerlo por último en esta palabra, porque son palabras que nos dejan la confianza de todo lo que pasó, la certeza del por qué tenía que pasar esto. En el 37, 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esta fue la tercera palabra. Vamos a continuar con la cuarta palabra de Jesús estando en la cruz. Y dice, aquí la lectura la vamos a ver en Mateo, capítulo 27, verso 46. Mateo 27, 46. Y dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactami. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Y bueno, gracias a Dios, no tenemos con qué pagar este sacrificio tan grande, ¿verdad? Y esta cuarta palabra, estando en la cruz, dice el verso anterior que era como la hora sexta, era como el mediodía, justo el calor, ¿verdad?, justo el tiempo en que está puesto el sol. La condición de Jesús seguramente ya era grave. Y cuando él dice, ¿verdad?, habla en arameo y después en español, nosotros lo podemos entender, ¿verdad? En esos momentos alrededor de la muerte de Jesús, fueron difíciles, fueron momentos de dolor, y quizás no se comprendía por qué, ¿verdad? Porque era tanto dolor y tanto sufrimiento. Aquella persona, aquel ser, ¿verdad?, Jesucristo, un hombre de Dios. Él fue concebido por el Espíritu Santo, un hombre justo. En Hebreos capítulo 4, verso 15 lo registra como tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Un ser que pasó de todo. Él fue 100% humano, pero también fue 100% Dios, 100% espiritual en la tierra. Y en su humanidad él probó la tentación, es decir, él sintió la tentación en su vida, en su corazón, en su ser, en sus pensamientos. Sin embargo, él nunca pecó, era un hombre justo. Y seguramente para la gente que le conocía y la gente que le amaba, y para usted y para mí en esta hora, de repente, aunque sabemos que estamos llenos de gozo porque Jesús resucitó, en nuestro corazón de repente sí nos damos cuenta de cuánto sufrimiento hubo alrededor de ese acto tan especial de parte de Jesús. Amén. Así es que un hombre que la Biblia lo registra que nunca pecó,
¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa tentación y realmente cuántas veces la hemos vencido? Seguramente no toda, ¿verdad? Porque somos humanos, nosotros sí somos humanos, amén. Y lo que estamos buscando, ¿verdad?, es hacer lo que Jesús nos vino a mostrar, que sí es posible, amén. Entonces este hombre Jesús, ¿verdad?, que había sido tan especial y que era tan especial para muchos, dice que no había pecado, era obediente al Padre. Él mismo decía que si no venía de Dios, si decía que no venía de Dios, era mentiroso, porque él afirmaba que conocía 100% al Padre y que cumplía su voluntad, amén. Además se cumplía la profecía del Salmo 22. Dios le permitió al rey David escribir este salmo en condición de aflicción, pero también era porque era una profecía que se iba a cumplir en este tiempo de la crucifixión. Si usted lee después más detenidamente el Salmo 22, es un salmo muy largo, pero en el verso 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Amén. Esas palabras también era necesario que ahora que nosotros lo vemos, que los estudiosos, ¿verdad?, de la palabra se den cuenta que era una profecía que se estaba cumpliendo en ese momento, ¿verdad?, la del Salmo 22. La crucifixión de Jesús fue muy complicada. En esa palabra que expresa Dios mío, realmente, ¿verdad?, nosotros tal vez la escuchamos como unas palabras, pero debió haber sido un clamor, ¿verdad? Debió haber sido con dolor y con angustia. En las primeras 3 palabras, Jesús se preocupó por los demás. Se preocupó cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se preocupó por el pecador que se arrepintió y se preocupó por María y por Juan. Pero en esta 4ª palabra realmente le estaba sintiendo el peso de esa obra de amor, ¿verdad?, esa misión de amor. Realmente se sentía abandonado. ¿Y quién de nosotros no se ha sentido en algún momento abandonado, devastado, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido de nosotros una crisis existencial? Desde el momento en el que arrestaron a Jesús, Dios permitió que Él viniera padeciendo, ¿verdad? Porque no tuvo descanso. No comía, no bebía, tenía fiebre, lo golpearon, lo azotaron, le cargaron la cruz, lo crucificaron, lo abofetearon, le hicieron de todo, ¿verdad? Y Dios lo permitió, ¿por qué? Porque había un propósito para tal acto y era necesario que se cumpliera, amén. Así es que en ese momento era razonable que Jesús se sintiera de esa manera, además de que todo lo que él estaba sintiendo era necesario para sentir la separación de Dios por la causa del pecado. Decíamos, no el pecado de Jesús, sino el pecado de usted, el mío, ¿verdad?, y de toda la humanidad. Él sintió dolor, angustia, desolación, quizás sintió soledad. ¿Cómo se siente un hombre pecador? Ahora multiplíquelo por toda la humanidad, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa separación de Dios, sabemos que nuestra alma no tiene descanso, amén. Por más que aquel hombre del más vil pecador creamos que ya no tiene conciencia, es mentira. En algún momento piensa, ¿verdad? Y cuando se arrepiente es mucho peor, porque realmente nos damos cuenta de lo que es la separación de Dios, ¿verdad? Cuando el hombre peca. Y era necesario que Jesús llegara a ese extremo de sentirse abatido, de sentir la ira, ¿verdad?, por causa del pecado, la ira de Dios por causa del pecado. Y eso fue para que usted y yo tuviéramos redención. Solamente así se podía lograr. Solos no podemos hacerlo. Él fue, Isaías 53, del 1 al 10, quisiera que lo leyéramos. Es necesario que leamos esta profecía, porque no tengamos en poco ese sacrificio. Este no es un evento nada más de cada año. Este no es un evento de Semana Santa. Este no es un evento de marzo o abril o de primavera.
no es un evento de vacaciones. Esto realmente es un acontecimiento que debe de marcar nuestra vida. Y dice en Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el abrazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Esta profecía, ¿verdad? También nos muestra lo que sufrió Jesús. Dice, y nosotros lo tuvimos por olvidado de Dios, por abatido de Dios. Es decir, todavía la gente lo consideraba pecador. Decía, ¿verdad? Como no entendían las palabras que él decía y clamaba, decían a Elías, llama, ¿verdad? Quizás venga y lo baje de ahí. No entendían, mucha gente no lo entendió. Sin embargo, él solamente cumplió con lo que tenía que hacer. Dice Isaías, y fue llevado como cordero, ¿verdad? Al matadero. No dijo nada, cumplió con todo. Hasta la última gota de su sangre, él dio por usted y por mí. Y no podemos imaginarnos, realmente no podemos imaginarnos qué tan grande era el sufrimiento que él sentía en su humanidad. No lo veamos como Dios, porque si lo vemos como Dios, ahí tal vez pensemos que no sufría. Él era un humano también. Él vino a mostrarnos la humanidad, ¿verdad? Que tenía como usted y como yo, y a que venció todas las tentaciones. Y en esa humanidad que él tenía también vino a sufrir. De ese tamaño fue su sufrimiento. Y quizás no lo lleguemos a comprender porque tenemos la misericordia de que por esa gracia, por ese sacrificio, usted y yo tenemos la salvación. Dios les bendiga, hermano.